Arratsaldeon danorik eta ongi etorri Deustoforum ekitalde honetara. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en una tarde especialmente desapacible que invitaba poco a salir de casa. Muchas gracias a nuestro ponente de hoy, a Miquel Mancisidor, que posteriormente presentaremos, por acompañarnos hoy, por compartir su perspectiva, su conocimiento y ya verán su pasión por defender y disfrutar de la temática que hoy vamos a abordar. El curso pasado, en Deustoforum, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos, celebramos varias conferencias sobre el tema de los derechos humanos, coincidiendo precisamente con el 25 aniversario de su creación. Hoy retomamos la temática de los derechos humanos, que es muy querida en Deustoforum, y lo hacemos en esta ocasión para tratar un derecho que, pese a estar incluido ya en la Declaración original de 1948, pues no ha tenido, como otros, el mismo nivel de desarrollo. En su momento fue formulado en el artículo 27 del modo siguiente: toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. En el mundo del siglo XXI, en el mundo de hoy en día, donde los avances científicos y tecnológicos parece que marcan el ritmo del desarrollo, del bienestar de las personas, pues parece que toma una prioridad como quizás en su momento no tenía. Y parece necesario rescatar este derecho y darle, como está trabajando Miquel, entre otros, darle la importancia que tiene. Y para acompañarnos hoy contamos con dos personas también de excepción que nos ayudarán a enmarcar la temática, ¿vale?, y a presentar al ponente. Por un lado, Gemma Tomás, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad, y por otro lado, Imanol Pradales, diputado de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya y doctor en Ciencias Políticas y Sociología de esta universidad. Hablando dos personas a las que les atañe personalmente y profesionalmente el desarrollo de la ciencia, la aplicación de la ciencia y el aplicar los beneficios de ella en el desarrollo del territorio y de las personas que en él vivimos. Eskerrik asko, bihotz bihotzetik. Y sin más, antes de darles la palabra, recordar a todos que, como es habitual en Deustoforum, tienen unos tarjetones en los cuales podrán escribir, no hace falta esperar hasta el final de la conferencia, las preguntas que quieran que posteriormente formulemos a nuestro ponente. Sin más, muchas gracias a todos. Imanol. Desde aquí. Bueno, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin utzi dazue eskerrak emoten, eskerrak Deustoforum, Deustuko Unibertsitateak antolatzen duen gaurko ekitaldian aukera emoteagetik gaur zuekin partekatzeko hitz labur batzuk Miquel Mancisidorren inguruan eta bere lanaren inguruan, eta baita eskerrak Miqueli perak pentsatu zuelako bere momentuan Bizkaiko Foru Aldunditik abots txikia eduki beharko genukela gaurko egun honetan, arratsalde honetan zuekin. Beraz, mil esker benetan. En primer lugar, quería dar las gracias en mi nombre y en el de la propia Diputación Foral de Vizcaya, a quien hoy me toca representar aquí, porque Deustoforum se acordase de nosotros y Miquel especialmente, para que pudiéramos participar en esta conferencia que sin duda será no solo interesante, sino estoy seguro de que un éxito, no solo por la convocatoria, que ya lo es, sino por lo que nos va a contar Miquel. Y lo agradezco especialmente por el tema que se va a tratar en la conferencia de hoy. Se me pedía que intentara responder a una pregunta en esta breve presentación, que era por qué desde la Diputación Foral de Vizcaya estábamos interesados en apoyar esta iniciativa y en que se desarrollara este derecho a la ciencia, ¿verdad? Y yo quisiera, de alguna forma, contextualizarlo. Yo creo que el derecho a la ciencia, se decía, es un derecho clásico que se incorporó en la Declaración Universal el año 1948, y también en los pactos de derechos humanos posteriormente, en 1966, Pero más allá de esto, soy un firme convencido de la importancia que tiene el conocimiento y el conocimiento avanzado, y especialmente para el desarrollo de las personas. También como medio que garantiza a todos los seres humanos que sean libres iguales en dignidad y derechos, pero como un elemento de desarrollo personal.
La ciencia no es solo la máxima expresión del conocimiento, sino que juega un papel nuclear en la sociedad moderna y en las sociedades que son las más avanzadas en nuestro planeta. Son innumerables, y no los voy a detallar, los estudios que atestiguan esa correlación entre avance científico y progreso social. La ciencia es, sin ninguna duda, económica y tecnológicamente decisiva en el devenir de las sociedades, pero también lo es en el devenir social, si vale la redundancia, de la propia sociedad. Y especialmente nos obliga a mirar a largo plazo, algo de lo que carecemos muchas veces y uno de los déficits que a veces se le achacan al ámbito también de lo público, al ámbito de las instituciones. Yo creo que además debemos medir la importancia de la ciencia no solo desde el punto de vista del valor económico que pueda aportar, del valor tecnológico, del progreso que pueda aportar, sino en términos de creatividad, en términos de considerarla como ese banco de pruebas de las ideas, del pensamiento libre, del pensamiento crítico, del pensamiento creativo que nos permite evolucionar, transformar lo que hoy somos y el contexto en el que hoy convivimos y vivimos. Y eso hace que la ciencia sea, en definitiva, parte esencial de nuestra cultura y del humanismo moderno, y especialmente un signo y un símbolo de la cultura universal y de la cultura occidental especialmente. Por eso creo que cabe un compromiso personal y un compromiso institucional en relación con el trabajo que está desarrollando Miquel en el entorno del derecho a la ciencia. ¿Qué razones encontrábamos más allá de este contexto? Pues yo quisiera básicamente hablar de 5 grandes razones por las que desde la Diputación hemos decidido apoyar durante estos 2 años el trabajo que estaba desarrollando Miquel. Primero, los beneficios de la propia ciencia, que no son solo los que se pueden apreciar directamente cuando se descubre una cura para una enfermedad o un tratamiento que apoye una mayor calidad de vida, o cuando dispongamos de un recurso tecnológico que antes no lo teníamos para tener una vida más cómoda. Yo creo que los beneficios de la ciencia vienen dados por el papel del conocimiento en esa ciudadanía que cada vez tiene que ser más una ciudadanía con más criterio, con más formación, con más capacidad de discernir críticamente lo que ocurre a su alrededor, para actuar de forma responsable en esa ciudadanía cívica a la que queremos aspirar y para que pueda conformar opinión entre retos que son globales y que son retos que nos afectan localmente. Por lo tanto, este es un elemento que me parece que es importante. Una institución pública tiene que comprometerse también con fomentar este tipo de beneficios. La ciencia y la tecnología tienen un papel importante en el fomento del desarrollo humano y en la medida en la que somos un territorio que apuesta por un desarrollo económico determinado, fundamentalmente de carácter industrial y tecnológico, y que de alguna forma aspira a contar con una estructura productiva orientada de una determinada manera, aportando valor añadido desde el punto de vista de los servicios, de los productos, de los procesos que de alguna forma queremos poner en el mercado y que esto redunde en generación de empleo y empleo de calidad, pues necesitamos tener acceso a un conocimiento avanzado que nos permita situarnos en ese mercado global, en estos ámbitos en los que el desarrollo científico y tecnológico pues tiene una correlación prácticamente de 1 en relación con estas cuestiones. El derecho a la ciencia también tiene implicaciones directas como responsables institucionales, y en este caso me miro a mí mismo o miro a las propias instituciones, porque poner conocimiento científico riguroso en la base de la toma de decisiones es una mayor garantía de acierto en la propia toma de decisiones, porque fomentar el conocimiento avanzado de una sociedad con acceso a la información de forma hoy ilimitada, indefinida, yo creo que a su vez genera la necesidad de contar con conocimiento para discernir aquella información que es relevante de la que es accesoria o de la que es absolutamente falsa, y porque también nos ayuda para respetar la libertad y los derechos básicos de una sociedad de la comunicación en la que también los datos cada vez son más importantes y, por lo tanto, ese respeto a estas consideraciones de carácter más privado
pues yo creo que requieren también de acceso a este derecho a la ciencia. Como decía antes, otro elemento importante es la posibilidad de afrontar los retos sociales desde un mayor conocimiento y un elemento que creo que Miquel lo va a subrayar, el derecho a la ciencia como un elemento de participación, fundamentalmente. Es decir, de acceso al conocimiento, de fomento de la divulgación, de la educación, con rigor, desde la creatividad, desde la colaboración entre agentes locales e internacionales para hacer un mundo mejor para todos. Por eso, como Diputación, estamos apoyando esto. Nos parecía que había que apoyarlo por todas estas razones y fundamentalmente desde el punto de vista de la responsabilidad institucional que ocupamos. Desde la Diputación estamos apoyando e impulsando decididamente otras acciones en el ámbito de la difusión de la cultura científica entre la población, con actuaciones de extensión universitaria, con la realización o fomento de la realización de investigaciones sobre esta materia. Estamos apoyando decididamente una cátedra de cultura científica en la Universidad del País Vasco. Entendemos que es nuestra responsabilidad, de alguna manera, convertir a la ciudadanía de Vizcaya en un agente activo en el desarrollo de las políticas públicas de promoción de la ciencia y la cultura científica. Finalizo con una última reflexión. Pienso que no es una casualidad que una persona vizcaína, Miquel, una persona vasca, haya sido nombrada por el Comité de la ONU encargado de esta cuestión como relator para desarrollar y poner al día el derecho a la ciencia. Quiero pensar, me gusta pensar, que la defensa de los derechos humanos están en el ADN del pueblo vasco, lo mismo que el trabajo por el avance del desarrollo humano sostenible a través del avance científico y tecnológico. Y yo creo que a la medida en que todos nos enorgullecemos de que haya personas expertas de relieve internacional que puedan participar en proyectos de este tipo, pues tenemos que enorgullecernos de que una persona vizcaína, en este caso Miquel Mancisidor, esté liderando esta cuestión de una relevancia formidable y estratégica para el avance de las sociedades modernas. Sin más, eskerrik asko, y le cedo la palabra a Gemma, que seguro que tiene cosas interesantes que contar. Muchas gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon. Me cabe a mí el honor de presentarles a Miquel Mancisidor, al conferenciante de hoy. Y debo decir que realmente es un lujo poder contar con él hoy en este salón de grados. Máxime teniendo en cuenta que es antiguo alumno de la Facultad de Derecho. Miquel Mancisidor se comprometió desde muy joven con la defensa de los derechos humanos y lo hizo además de la mano del catedrático de Derecho Internacional Público, Jaime Orá, que fuera rector de esta universidad y fundador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. Cursó el Diploma de Estudios Europeos, el Máster de Ayuda Internacional Humanitaria, NOA, ¿no? Y se especializó posteriormente en la Universidad de Lovaina, con un máster en Geopolítica, y en Londres, con un máster en Gestión Medioambiental. Optó por la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales en Ginebra. Su carrera internacional estaba ya muy marcada desde entonces y se doctoró en Relaciones Internacionales ya con una tesis sobre derechos humanos, en un tema que era y sigue siendo pues, desafiante, ¿no? Como es el derecho al agua desde una perspectiva jurídica internacional, ¿no? Como ven, la sensibilidad hacia la protección de los derechos humanos pues era realmente importante en él. Y eso le ha llevado siempre a buscar, consolidando su formación en instituciones prestigiosas, en instituciones especializadas, y gracias a ello siempre ha estado también ha llevado siempre de la mano su carrera de acción profesional, de acción casi política, si me permitís el binomio que en él se conjugan entre lo académico y lo político, y lo activo, ¿no? El hombre de pensamiento y el hombre también de acción.
He actuado en el ámbito profesional como director de la Oficina Europea para los Derechos Humanos en Colombia. Ha sido coordinador de proyectos en México, en Mundubat, ha sido coordinador de asuntos jurídicos y derechos humanos, ha trabajado en la Fundación Guernica Gogoratuz y actualmente, desde luego, ocupa un puesto muy relevante como vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, un rol profesional del más alto nivel. Es relator para la Observación General sobre la Ciencia y Derechos Humanos y es presidente del Instituto Internacional para el Derecho Humano a la Ciencia. Y todo ello combinándolo actualmente con la intensidad de la vida académica, ¿no? En dos de las más prestigiosas instituciones académicas que hay en el ámbito de los derechos humanos actualmente. Por un lado, la American University, donde es adjunct professor en el Washington College of Law, en Washington. El Instituto de Derechos Humanos de la American University es extraordinariamente prestigioso y además es profesor del Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin de Estrasburgo. La verdad es que son muchísimos los reconocimientos, los premios que ha recibido a lo largo de su carrera, siendo tan joven como es, ¿no? Como es la Medalla de los Derechos Humanos concedida por la Liga Española por Derechos Humanos en el año 2013, es Honorary Research Fellow del Lovecraft Institute de la Escuela Diplomática de Ginebra, colabora también con el Real Colegio Complutense de Harvard, por mencionar solo algunas de las referencias para hacerles a ustedes la idea del personaje ante el cual nos encontramos. Con una persona, desde luego, cuya trayectoria profesional, cuya trayectoria académica a favor de la tutela de derechos humanos es un compromiso personal desde aquellos tiempos en los que Jaime Orale inoculó el virus de los derechos humanos. Tenemos la suerte, además, de que siempre que le llamamos acude a Deusto, acude a la Facultad de Derecho, donde también le consideramos profesor. Ha sido profesor de Derecho Internacional Público varios años, hasta el año 2012, y actualmente, con todas estas ocupaciones profesionales, es profesor visitante. En definitiva, es de la casa. Y aprovechamos su ciencia, hoy que vamos a hablar de ciencia, aprovechamos su ciencia siempre que podemos. La verdad es que, sinceramente, es una suerte poder contar en la universidad con una persona cuya misión está siendo a nivel internacional en estos momentos la de determinar los parámetros en los que la ciencia debe tener un acceso universal, debe ser reconocido como un derecho humano. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa exactamente eso? Eso es lo que hoy nos va a explicar. Y decirlo desde la universidad, y decirlo en la universidad y en la Universidad de Deusto, a mí me hace especial ilusión. Partiendo además de la idea de que la universidad es centro neurálgico en la producción y en la transferencia de conocimiento, desde mi punto de vista, y que eso es lo que permite, pues, avanzar a la sociedad, mejorar las condiciones de vida y transformar la sociedad. Algo que también, desde lo público, alegra saber que existe también ese compromiso, un compromiso compartido entre Universidad de Deusto y Diputación. Así que nada más, es un honor tenerte con nosotros, Miquel, cuando quieras. Muchas gracias. Es que ricasco, y hoy el honor obviamente es mío. Muchísimas gracias por estas presentaciones tan generosas. Me he acordado de, ahora que vamos a hablar de ciencia, de una conferencia que dio un prestigioso científico británico que, cuando le presentaron, dijo: este es el tipo de presentación que a mi padre le habría gustado escuchar y que mi madre se habría creído. Yo creo que a mí me pasa un poco lo mismo. De todas formas, yo la doy por muy bienvenida y os agradezco, aunque supongo que os imagináis que mucho de ellos viene del cariño y de la generosidad de las personas que han tenido a bien presentarme. Bueno, hasteko, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Askotan izana naiz gela honetan entzule bezala. Eta gaur, izlari moduan, gradu aretoa topera beteta ikusteak unkitzen nau. Benetan, unkigarria da. Beraz, eskerrik asko danori etortxagatik.
Ongi ezagutzen nauzuenok, badakizu, gaurko gaia, zientziarako giza eskubidea, oso gai berezia da niretzat, ia erronka pertsonala. Eta gaurkoan hemen naukazue, zuekin partekatzeko gai hori buruzko idei nagusienak. Zer den giza eskubide hau, nondik datorren, non gaude, zer nolako onurak eta zer nolako arazoak dauzka eskubide honek, eta amaitzeko zergaitik da, nire ustez behintzat, zergaitik da hain garrantzitsua gu guztiontzat. Baina hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkiot. Deustuko Unibertsitateari eta Forum Deustoko talde osoari aukera hau emoteagatik. Bizkaiku Foru Aldundiari eta bereziki bere ekonomi eta lurralde garapena sustatzeko sailari hasieratik proiektu honetan egoteagatik. Eta amaitzeko, zientziarako giza eskubidearen aldeko institutuaren adiskide eta lagunei. Estaba diciendo que quería empezar con los agradecimientos, primero a todos vosotros por haber venido, obviamente, pero luego especialmente a tres grupos de personas, más que instituciones, grupos de personas. La primera, a la Universidad de Deusto en su conjunto, ya ha quedado dicho cuál es mi relación con la universidad, a todo el equipo de Forum Deusto, desde su presidente José Luis del Valle y todo el equipo, que la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con ellos para organizar esta charla y para estar aquí. Pero también especialmente a su Facultad de Derecho, que la decana pues haya tenido la deferencia de querer presentarme, pues es para mí un honor. Y hay algunas personas que ya ha citado, pues que para mí son claves, ¿no? Que finalmente haya podido cambiar su agenda y que Jaime Ora esté aquí entre el público, pues para mí es un honor especial, porque él no solo fue mi primer profesor de Derecho Internacional, lo cual fue una circunstancia, sino que fue mi primer maestro en Derecho Internacional y en Derechos Humanos, lo cual para nada es una circunstancia, sino es algo muy clave, y sin él es obvio que yo no estaría aquí. Pero en el equipo de Derecho Internacional de esta universidad también hay personas pues muy importantes y con las que he hecho un camino muy bonito, ¿no? Joana Brisqueta estaba por aquí, que es la titular, sí. Y hay una persona que no ha podido venir hoy por motivos que muchos de nosotros ya sabemos, que es Felipe Gómez, pero con el cual he estado trabajando pues 25 años mano a mano, codo a codo. Él ha dicho que estaría viéndolo luego posteriormente por streaming o por la grabación esta, pero bueno, si no lo puede ver, pues le decís que nos hemos acordado de forma muy especial y con mucho cariño de él. A la Diputación Foral, por supuesto, y especialmente al Departamento de Desarrollo Económico y Territorial y a su diputado foral, Imanol Pradales. ¿Por qué? Por lo que ha quedado anunciado, pero no del todo dicho. Porque como veréis, este proyecto a día de hoy es un proyecto suficientemente maduro, una iniciativa suficientemente consolidada, con unos apoyos internacionales, con una consolidación internacional suficiente para que podamos confiar en él y podamos apostar por este proyecto. Pero hace 3 años, cuando lo presentamos a la Diputación, era poco más que un sueño maravilloso, muy ambicioso, que yo creo que estaba bien montado y por algo ha avanzado, pero que había que tener mucha visión y muchas ganas. Yo creo que, Imanol, creo que es de justicia decirlo y reconocerlo, que en aquel momento pues tuvisteis esa visión y esa apuesta institucional por arriesgar en una iniciativa que podía ser bonita, pero que también, como tantas, se podía haber caído por el camino. Entonces, bueno, pues a este reconocimiento especial al diputado y también a su equipo. Está aquí Eva Armesto, con la cual pues también hemos podido trabajar de una forma muy satisfactoria. Y finalmente, pues eso, quería agradecer a las personas con las cuales en estos 3 años he ido construyendo este trabajo, el Instituto para el Derecho Humano a la Ciencia, algunos de los cuales pues están aquí, Olga Andueza, profesor de esta casa también, Owen Maguire, y pues muy especialmente
al más incansable de los colaboradores que uno puede desear, Rupert Ormaza, maestro y amigo. Pero bueno, no estamos aquí para escuchar pues cuáles son mi listado de deudas de agradecimiento, que son enormes, y yo estoy muy muy orgulloso también de mis deudas de agradecimiento, ¿no? Pues creo que no puede estar tan orgulloso de lo que hace como de lo que tiene que agradecer. Seguramente es parte de lo mismo, pero bueno, eso es otro asunto. Lo que habéis venido aquí probablemente es a ver si tengo algo interesante que decir en relación al título de la conferencia: la ciencia, la gran desconocida de los derechos humanos, el derecho a la ciencia, o si lo preferís, el derecho humano a la ciencia. Pues vamos allá. La idea es hacerlo en 45, 50 minutos para que luego tengamos tiempo para las preguntas. Si decimos que vamos a hablar de los derechos humanos, si decimos que vamos a hablar del derecho humano a la ciencia, tendremos que buscar sus orígenes, y lo ordinario es remitirse al año 45, 48, el nacimiento de los derechos humanos. Bueno, el nacimiento de los derechos humanos es mucho decir, pero quizás sí la carta de presentación, la partida de bautismo del sistema de protección internacional de derechos humanos tal como lo conocemos hoy. Como bien sabéis, en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de San Francisco aprueba la Carta de las Naciones Unidas, este nuevo organismo que tiene vocación de ser universal, y que en este año 45 tiene una gran obsesión. La obsesión de la comunidad internacional es obviamente la paz, que no se volvieran a repetir las dos guerras horrorosas que aquella generación, aquellas dos generaciones, tuvo que sufrir. En la carta de la ONU ya está incorporada por primera vez los derechos humanos, un mandato todo lo genérico que queráis, pero ya está incluido el mandato del respeto de los derechos humanos como una de las características principales de esa nueva comunidad que se quería construir. De ahí se forma la Comisión de Derechos Humanos, y de la Comisión de Derechos Humanos un comité para la preparación, para la redacción de lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como sabéis, se aprueba el 10 de diciembre del año 48. Hay tres años ahí en los que se va trabajando lo que hoy conocemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso ahora celebramos el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, como recuerdo, como homenaje, que el día 10 de diciembre en el Palais Chaillot en París, que es donde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, en ese contexto histórico es donde nos preguntamos ¿cuál era la percepción social, política, institucional que había en relación a la ciencia en aquel momento, claro, desde el 45 hasta el 48, que son los años en los que van a marcar cómo la ciencia se incorpora finalmente a la Declaración Universal? Pues os tengo que decir que había una sensación bastante generalizada de desconfianza y de prevención. Cuando alguna vez estamos intentando ahora remitirnos a los orígenes de ciertos movimientos anticiencia, si queréis, o de prevención a la ciencia, pues lo normal es suele remitirse a los años 60, ciertos movimientos contraculturales, de críticos, pero en aquel momento, en el año 45 y 48, había un gran sentimiento de prevención y de desconfianza hacia la ciencia. ¿Por qué? Pues hay varios factores. Quería ir más hasta tan rápido que me he pasado el presentaros el esquema de la charla, pero lo bonito de la charla será que descubráis el esquema según vamos avanzando, así que el porqué de esa desconfianza. Aquí tenemos una imagen icónica, como sabéis, del 6 de agosto del año 45, esta es la fotografía correspondiente a Hiroshima, 3 días después, como sabéis, la de Nagasaki. Esto tiene un impacto brutal porque la comunidad internacional es el momento en que es consciente, o de alguna forma es el punto de inflexión en donde se ve que toda la
casi podríamos decir que infinita es mucho decir, pero bueno, la enorme, la gigantesca potencia de la ciencia del siglo XX, especialmente de la física de la primera mitad del siglo XX, está estos años puesta al servicio de la destrucción, puesta al servicio de la guerra, puesta al servicio, si queréis, de la muerte. Y esta es la imagen que nos lo recuerda. Esta es una percepción que se da entre la sociedad, pero bueno, también entre los científicos. Son los primeros en preocuparse de cómo la ciencia se pone al servicio de la paz después de la guerra, ¿no? Está pues, Einstein, bien conocido, Pauling, otros muchos grandes científicos que están liderando esta preocupación por poner la ciencia al servicio de la paz en aquel momento. Hay quien puede pensar, bueno, pero esta visión que estás dando no puede ser una visión construida posteriormente. En el mundo de derechos humanos nos pasa muchas veces que interpretamos el año 45 y el año 48 con la visión construida en años posteriores, sobre todo en la Guerra Fría, en los años 50, 60, y luego miramos al año 46 con esa visión. ¿No puede ser este caso también una construcción posterior, una lectura, para combatir esa idea que se suele repetir? Os he querido incluir estos titulares. Estos son periódicos norteamericanos y británicos del día siguiente, del 7 de agosto. No hay mucho tiempo ahí para grandes reflexiones. Ya ese impacto de la ciencia puesta al servicio de la destrucción está claro ya desde el día siguiente. La bomba que cambia nuestro mundo, una nueva era del hacer la guerra se abre, y especialmente, si queréis mirad el subtítulo de arriba, la ciencia americana. Bueno, eso sería muy discutible si es americana, alemana, británica, bueno, pero en todo caso la ciencia abre una nueva época de la destrucción del poder atómico. La relación entre la ciencia y la destrucción desde entonces ha tomado esta visión icónica de forma muy clara. Tanto es así que nos ha acompañado desde el 45 hasta la actualidad. Y si os acordáis, hace 3 años pues fue el 70 aniversario de las bombas atómicas, y la prensa también, fíjate que damos un salto de 70 años, nos vuelve a recordar la misma idea. Hiroshima, la bomba que deshumanizó la ciencia. Se sigue relacionando el poder de la destrucción con la ciencia. Podemos preguntarnos si es que deshumanizó la ciencia o es el hito que nos permitió preguntarnos por la humanización de la ciencia. Pero quería insistir un poco en el ambiente de aquellos años, porque nos va a permitir entender qué es el derecho humano a la ciencia y qué se quiso conseguir con el derecho humano a la ciencia. Hay una historia que no es muy conocida, pero es muy interesante, y aquí tenemos gente importante de la UNESCO, y seguro que esta idea les va a interesar, les va a gustar. Lo que hoy conocemos como UNESCO, que fue constituida en la Conferencia General de Londres, aunque tiene ahora la sede en París, fue en Londres, que fue de la conferencia de creación de la UNESCO, que hoy lo conocemos como UNESCO, es United Nations Education, Science and Culture Organization, es decir, educación, ciencia y cultura. Pues bien, hasta el día mismo de la inauguración de la conferencia de creación de la UNESCO era UNESCO, sin la S de Science. Iba a ser la Organización para la Educación y la Cultura. ¿Y por qué el último día se metió la S? Porque hubo un grupo de científicos importantes capitaneados por Julian Huxley, que luego sería el primer director de la UNESCO, y uno de los dos únicos científicos puros que ha tenido la UNESCO como director general, que han sido Julian Huxley y Federico Mayor Zaragoza, como sabéis. Pues bueno, Julian Huxley convenció a la que entonces era ministra de Educación del gobierno laborista británico, y por cierto la segunda mujer que era miembro de un gabinete británico, después de Bonfield, que había sido ministra de Trabajo en los años 30. Bueno, el caso es que es en la misma inauguración, en la conferencia de inauguración, que propone incluir la ciencia. Pero lo que me interesa de esta historia, es para ver ese ambiente de desconfianza que estábamos mencionando, es la argumentación que ella utiliza para convencer al resto de delegados. Tiene que convencer al resto de delegados que están allí pensando que van a aprobar la UNESCO.
¿Y cómo les convence? Les convence hablando de la importancia de la ciencia para el bienestar de las personas, o la importancia de la ciencia para lo que hoy llamaríamos desarrollo humano, en aquel momento se llamaría progreso social. No, lo hace en términos de prevención. Les pongo ahí el párrafo porque es muy chocante, ¿no? Dice, bueno, la delegación británica pretende o propone al resto de delegados que incluyamos la S de ciencia. ¿Por qué? Porque en estos días en los que todos nos estamos preguntando de forma temerosa, aprensiva, ¿qué es lo que los científicos nos van a dejar hacer a la próxima, a la siguiente? Es importante que ellos estén estrechamente relacionados con las humanidades y que sepan que tienen una obligación hacia la humanidad. No creo que haya ningún científico que haya sobrevivido a la catástrofe de la guerra que pueda decir que no está interesado en las implicaciones sociales de sus descubrimientos. Fijaros cómo, para convencer, utiliza un argumento, pues eso, de desconfianza hacia vamos a tener a los científicos controlados, por así decirlo, ¿no? Por cierto, nos podemos, por ese motivo, nos podemos afirmar que sí había esa sensación de temor o de miedo hacia los límites potencialmente incontrolables que había alcanzado la guerra. Pero hay otro gran momento, además del de las bombas atómicas que hemos mencionado. Si os pregunto de qué es esta fotografía, si os pregunto a qué momento corresponde esta fotografía, sin duda me diréis que a los juicios de Nuremberg. Y como sí, es a uno de los juicios de Nuremberg, como sabéis, bueno, ahí no está ni Goering, ni Speer, ni ninguno de los jerarcas famosos. ¿Por qué? Porque el gran juicio de Nuremberg que conocemos es el juicio a los grandes jerarcas nazis, pero luego hubo posteriormente otros juicios temáticos. El juicio a los jueces, por ejemplo, también fue muy conocido, abogados. Este es el juicio a los médicos, a los doctores que habían sido responsables de los experimentos nazis, esos tan horrorosos. Podría haber puesto fotografías de los experimentos, pero no era necesario para nada, porque ya los conocéis. He preferido esta fotografía. Allí tenéis a los veintitantos, no me acuerdo que eran, no sé, 24 o 26 los que fueran, de los cuales 20 si eran médicos, y de los cuales ni más ni menos que 7 fueron condenados a muerte y realmente fueron ahorcados, fueron ejecutados. Este juicio fue entre en el año 46 y la ejecución fue el 47. René Cassin, que como sabéis es uno de los padres de la vasco de Bayona, el judío, uno de los padres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus memorias cuenta cómo el ahorcamiento de estos 7 doctores coincidió con el momento en el que la Comisión de Derechos Humanos estaba discutiendo cómo entroncar la cuestión de la ciencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo ese evento les impactó. Y podéis creer que a René Cassin este impacto en fin, le afectaba de forma muy directa, porque René Cassin se pudo salvar porque fue a Londres a tiempo, pero perdió a 26 personas de su familia en los campos de concentración. Es decir, que al ver esta fotografía pues podía sentir algo bastante directamente. Bien, esos son los dos, quería poner como 2 hitos, habría más, pero que marcan aquel ambiente del 45 y 48. El caso es que, como hemos dicho, Naciones Unidas elige una comisión de derechos humanos, que a su vez elige un comité para la redacción. Ahí tenemos a Eleanor Roosevelt, la presidenta tanto de la comisión como del comité. También sería muy bonito hablar del papel de Eleanor Roosevelt, porque como mujer ha estado durante muchos años condenada a que busquemos una explicación de por qué fue la presidenta de la comisión. Si fuera hombre no necesitaríamos explicarnos, ¿no? Entonces con mucha frecuencia se dijo, bueno, claro, es que ella es la viuda de Roosevelt.
el vencedor de la guerra, le tendrían que dar algún premio de consolación, se la llevaron allí a Ginebra para que fuera la presidenta de Derechos Humanos. Es un desprecio y una ignorancia tremenda. Eleanor Roosevelt era una luchadora social antes de casarse con quien fuera presidente Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. De hecho, el apellido de Roosevelt le viene a ella por su tío, que fue Theodore Roosevelt, el anterior presidente, y aparte de tener una columna semanal sobre temas sociales y sobre todo de promoción de los derechos de la mujer en los mejores periódicos de Estados Unidos, fue una de las primeras defensoras de las luchas por la igualdad racial en Estados Unidos. Organizó en los sitios más importantes de Washington eventos culturales con población negra desde los años 20, es decir, tenía ya una trayectoria tanto de lucha de derechos de la mujer como de lucha contra la discriminación muy respetable para cuando llegó a ser presidenta de la Comisión. Pero bueno, a lo que estábamos llegando es que en ese contexto del año 45-48 llegamos al 10 de diciembre a la aprobación, como decimos en París, de la Declaración Universal. ¿Cómo finalmente se incorpora la ciencia a esta Declaración Universal? Ahí lo vemos, no sé si los de atrás lo veréis muy bien, pero no hay problema porque lo leo. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulte. Muy bien. ¿Y qué significa esto? Porque a veces cuando leemos un texto jurídico, pues no conocemos qué hay detrás, ¿no? El progreso científico y los beneficios que de él resulten. Esta es una frase que ni siquiera es una frase, son media docena de palabras que se leen muy rápido, pero tiene un contenido detrás, una historia y una potencia extraordinaria, que es la que, con vuestro permiso y vuestra paciencia, me gustaría desentrañar en la conferencia de hoy. Esta frase tiene algunos antecedentes, por lo menos hasta tres importantes. Una podría ser la Declaración Americana de Derechos del Hombre en aquel momento, que se hizo unos meses anteriores, que tiene una idea parecida, pero que tiene una idea del derecho es beneficiarse gozar de los beneficios de los descubrimientos científicos. Aquí veis, lo han cambiado, no es gozar de los beneficios de los descubrimientos científicos, es gozar del progreso científico, es participar en el progreso científico. Veremos lo que significa eso. Hay otros antecedentes, por ejemplo, el de Roosevelt. Roosevelt fue, Franklin Delano Roosevelt en este caso, un hombre que, bueno, para muchas cosas un gran visionario, y para la cuestión esta de la ciencia, un hombre que tuvo ideas muy importantes. En el discurso del 41, del famoso discurso de las 4 libertades, que se suele emplear muchas veces como uno de los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, él habla ya de la ciencia y la pone como uno de los elementos fundamentales de toda sociedad democrática. Y no lo pone entre 28 o entre 48 o entre 338. Lo pone entre los 5 elementos fundamentales de una sociedad democrática, junto a antes tan importantes como el trabajo para los jóvenes, como el fin de toda discriminación, como los derechos civiles, se me olvida la otra, pero bueno, o sea, entre los muy pocos elementos fundamentales para una sociedad democrática, era para él ya en el 41 participar de los beneficios de la ciencia. Y hay para que le interese estos temas, hay una carta preciosa que escribe él ya en el año 44 a Vannevar Bush, al doctor Vannevar Bush, que había sido ni más ni menos que uno de los directores del proyecto Manhattan, de la construcción de la bomba atómica, en el 44, en el que Roosevelt le pide, como una de las personas de referencia de la ciencia en Estados Unidos, que vaya pensando cómo poner toda la potencia de la ciencia que han puesto al servicio de la guerra, cuando llegue la paz, poner al servicio de la paz, el entendimiento entre los pueblos y el desarrollo. Él le llega a decir, si somos capaces de poner todo lo que hemos demostrado que somos capaces de hacer en momentos de la guerra, si demostramos que somos capaces de hacerlo en la paz, en relación a la ciencia, podremos conseguir un mundo mejor para todos. Pena que se nos murió antes del fin de la guerra.
Quienes tuvieron que redactar y negociar durante muchos meses para llegar a ese texto que hemos conocido es este grupo que está aquí, que es la Comisión de Derechos Humanos de aquellos años. Esta foto es, no sé si es del 47 o del 48, pero bueno, es lo mismo. Esta foto nos dice muchísimas cosas. Nos dice, por ejemplo, que cuando muchas veces hemos oído hablar, no, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una construcción hecha por occidentales, que solo había hombres blancos occidentales. Bueno, sí es parte, no voy a decir que no sea cierto, es parte de la verdad, pero tampoco es toda la verdad. Estaba la comunidad internacional tal como se consideraba en ese momento. De hecho, el grupo de trabajo que ellos eligen para hacer los primeros borradores estaba compuesto por 3 personas. Ya hemos hablado de Eleanor Roosevelt, que no era hombre, estaba como vicepresidente Chang, el chino, y estaba como secretario el libanés, Malik. ¿Sí? Bueno, pues para lo que era la relación, los países que en aquel momento constituían la comunidad internacional. Luego otros miembros de este comité, para llegar hasta 8, pues eran el chileno, que tuvo una importancia tremenda para discutir las cuestiones de la ciencia, el de la Unión Soviética, y luego sí el francés, René Cassin, que ya lo hemos cogido, el australiano y el británico. Pues bien, estos miembros de la comisión van trabajando distintos borradores, desde el primero que les llega, en que la ciencia está en el artículo 44, luego van reduciendo los artículos, la ciencia está en el artículo 33, y cómo llega al principio la ciencia a los borradores que estas personas tienen que discutir. Llega en términos siguientes, fijaros, ya sé que es la letra pequeña, pero os lo leo. Todos tenemos el derecho a participar en la vida cultural de nuestra comunidad, a disfrutar de las artes y de participar en los beneficios que resulten de los descubrimientos científicos. Esto es lo que os decía, que es heredero 100% de la Declaración Americana. Lo que nosotros tenemos derecho es a que los científicos hacen descubrimiento, nosotros tenemos derecho a participar de esos. Pues bien, fue el miembro chino el que protestó con respecto a esta formulación. Dijo, bueno, eso de disfrutar de las aplicaciones materiales de las ciencias está muy bien, pero los beneficios de la ciencia son mucho más que esas aplicaciones materiales. Todos nosotros tenemos capacidad de disfrutar estéticamente, fue el primer argumento que utilizó, de la belleza del conocimiento, de la belleza de la ciencia. ¿Qué son los derechos humanos finalmente sin un reconocimiento de lo más fundamental que nos hace humanos? Decía el chino, y lo que nos hace humanos es preguntarnos de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, cómo funciona nuestro mundo, cómo funciona nuestro cuerpo. Y la ciencia es el mejor recurso que nuestra cultura ha inventado para ir respondiéndonos a estas preguntas. De forma que el derecho humano no solo a beneficiarnos de las aplicaciones materiales, de los resultados de las investigaciones de los científicos, sino a participar en esa aventura, en esa empresa universal. Y por lo tanto, el segundo borrador, ya veis que se van reduciendo los artículos, ahora ya es el artículo 25, el segundo borrador que discuten dice, y todos tenemos el derecho a participar en el avance científico. Allí llegaron algunos pues más clásicos, como el propio René Cassin, y dicen, bueno, pues bien, lo que usted dice está muy bien, pero finalmente lo importante es que tengamos acceso a los medicamentos. Bueno, en esta discusión llegaron a una fórmula de consenso, que es la que finalmente tenemos en el artículo 27. Tenemos derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios de los que él resulten. Me interesa esta historia porque entonces ahora podemos leer toda la potencia de este documento. Tenemos los dos derechos. Tenemos derecho a participar en la ciencia y a beneficiarnos de sus aplicaciones, sus descubrimientos, sus desarrollos. Otro aspecto muy importante de este repaso a los distintos borradores es que desde el primero hasta el último borrador la ciencia ha estado entre los derechos culturales. Y eso tiene eso no es simplemente una cuestión organizativa, de estructura, que también tiene unas razones profundas y tiene unas consecuencias extraordinarias. ¿Por qué? Porque si la ciencia hubiera aparecido en otros términos, por ejemplo, entre los derechos económicos o los derechos sociales, nos podríamos estar preguntando ahora, bueno, entonces los redactores de la Declaración Universal lo que quisieron es
llamar la atención sobre el enorme potencial, sobre el enorme poder que tiene la ciencia para el disfrute del resto de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la salud, o el derecho a la alimentación, o el derecho al agua, o el que queramos. La ciencia como gran instrumento que nos permite. Y no fue así. Lo quisieron poner desde el primer momento entre los derechos culturales, junto a participar en la vida cultural y junto a disfrutar de las artes. ¿Esto por qué? Porque la ciencia no requiere de ninguna explicación adicional o ulterior para ser considerada un derecho humano. Es decir, no necesita demostrar su utilidad para ser considerada un derecho humano. Me explico, o doy un ejemplo, mejor dicho. Si estamos hablando de participar en la vida cultural, estamos hablando, por ejemplo, de hablar nuestra lengua materna, estamos hablando de participar en nuestras fiestas populares, estamos hablando de bailar nuestros bailes tradicionales o no tradicionales. Estamos hablando de la literatura, estamos hablando de leer poesía, estamos hablando... Alguien tiene que demostrar cuál es la utilidad de todo esto para que sea considerado un derecho humano. Alguien tiene que decir, no, hablar una lengua materna es muy bueno para el cerebro, o es muy bueno para la paz, o bailar es muy bueno para el corazón. Y pues no necesita ninguna. Lo que nos hace humanos, lo que asociamos tanto a nuestra dignidad, es poder participar en nuestra vida cultural, y por eso tiene una forma de protección adicional a la comunidad internacional, que es este invento que nos hemos dado los derechos humanos. La ciencia, por eso, el hecho de que esté entre los derechos culturales le da este plus. Es que el conocimiento, el esfuerzo que hacemos por preguntarnos cómo funcionamos, cómo funciona nuestro mundo, la metodología que a través de los siglos la ciencia ha desarrollado para responderse a esas preguntas, el disfrute, como decía el miembro chino de aquella comisión que ahí le tenéis, son en sí mismo algo importantísimo para nuestra condición humana, algo tan importante que lo queremos proteger como un derecho humano. Además, está la enorme importancia que tiene la ciencia para ayudarnos a disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la salud. Por lo tanto, tenemos aquí ya dos ideas iniciales que, si os parece bien y si me habéis seguido hasta el momento, podríamos compartir. Y es que en este derecho humano hay un elemento de participación y hay otro elemento de acceso. Bueno, pues no está tan claro. Y aquí tenemos un problema con los anglosajones, me va a disculpar Owen McGeer, que está mirando hacia arriba, pero la gente que solo maneja el inglés entre las lenguas oficiales de las Naciones Unidas se resiste un poco a la idea de participación. ¿Por qué? Porque en el texto en inglés, si lo veis, utiliza el verbo share, que es participar, pero en un sentido más pasivo. Es una participación como quien tiene una acción, ¿no? Como quien tiene una participación que le da, quien tiene una acción de Iberdrola o del BBVA, pues está participando en su gestión, ¿no? Bueno, tiene una partecita y bueno, pues tendrá el derecho a obtener unos dividendos determinado día del... Entonces, los que solo leen en inglés pueden decir, mira, en este texto, en inglés, nos dijeron que everyone has the right freely to participate, participar en la vida cultural. Utilizaron un verbo fuerte. Si hubieran querido utilizar un verbo fuerte, activo, agente para la ciencia, habrían puesto otra vez o participate o to take part, para no utilizar ese mismo, se suele utilizar en los artículos en inglés, participate and to take part. Si utilizaron ser es porque querían una... Bien, pero como aquí también hay estudiantes de Derecho Internacional, y entonces pues creo que podemos aprovechar para hablar un poco de esto. Como sabéis, cuando hay distintas versiones oficiales, en este caso hay 6 versiones oficiales de la Declaración Universal, las 6 lenguas oficiales de Naciones Unidas, que como sabéis pues son el inglés, francés, español, ruso, chino y árabe. Por la Convención de Viena de Derecho de Tratados, los 6 tienen el mismo valor. Entonces tenemos que buscar el significado de las palabras que concilie, que haga posible la conciliación entre todos esos distintos trabajos. Bien, en español nos habla de participar.
En francés utiliza participe también, el mismo verbo. Yo, por desgracia, ni leo ni entiendo chino, árabe ni ruso, pero en el comité tengo colegas que lo hacen y les he preguntado por esta cuestión en particular, ¿no? En vuestras lenguas, este segundo participar, ¿qué es? ¿Como en inglés es más reducido, más pasivo, o es un participar activo, de tomar parte, no solo de pasivamente recibir? Y me aseguran que también es el mismo sinónimo, se utiliza el mismo sinónimo en la primera vez que se utiliza participar en la frase y en la segunda. Por lo tanto, mucho que les pese a quienes solo manejan en inglés, creo que se puede defender que la Declaración Universal de los Derechos Humanos utiliza el verbo ser en un sentido fuerte de participar. Hay otros muchos aspectos preciosos que se pueden trabajar sobre esta cuestión. Por ejemplo, ¿por qué no se habló de cuáles son los fines de la ciencia? Los soviéticos, por ejemplo, estaban empeñados en poner ahí, participar en el progreso científico, los beneficios, y decir que la ciencia debía estar orientada hacia la democracia, la paz y la convivencia. Fueron sobre todo británicos y norteamericanos los que se opusieron, desconfiando y probablemente con mucha razón de cuál podía ser la concepción de democracia que podía tener en aquel momento y de libertad científica que podían tener los soviéticos en aquel momento. Pero la posición soviética, desde el punto de vista lógico, tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el artículo anterior nos habla del derecho a la educación, por ejemplo. En el derecho a la educación sí se dice cuáles son los fines de la educación. No cualquier tipo de educación es educación a los fines de los derechos humanos. No cualquier tipo de adoctrinamiento es educación, es solo el que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, etc. Eso es educación a los efectos de la Declaración Universal. Por lo tanto, perfectamente podría haber sido lógico que se buscara y qué es ciencia a los efectos de la Declaración Universal. Los redactores no quisieron entrar en esto y ya estaban en plena Guerra Fría en aquel momento y prefirieron evitar esta cuestión. Bueno, el hecho entonces es que tenemos un artículo 27 que reconoce el derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Pero como sabemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues es una declaración de la Asamblea General. Por lo tanto, en principio no era jurídicamente vinculante, aunque uno de los grandes temas que se tratan en esta universidad y en la que somos un tema que nos gusta mucho desde que Jaime Roa lo trajo, es cómo la Declaración Universal fue adquiriendo carácter jurídico normativo, pero bueno, en ese caso no voy a entrar en esa materia, pero bueno, quedémonos con la idea que en principio no era jurídicamente vinculante. Por lo tanto, tenía que crearse unos pactos que convirtieran, unos pactos que son unos tratados, unas convenciones que crearan obligaciones para los estados, son los pactos del 66 que recuperan la idea de la ciencia como derecho humano. Aquí lo tenéis en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 15 tenemos que el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Incorpora obligaciones muy concretas. Si veis en el 15.2 nos habla de que los estados deberán adoptar medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Nos habla de la indispensable libertad de la investigación científica y luego nos llama la atención sobre la cuestión de la cooperación internacional en materia científica. Este es un pacto en el que actualmente son miembros o toman parte, han ratificado este pacto 166 países de la comunidad internacional. Ahí veis el mapa mundi en azul oscuro, son los estados que son parte de este pacto. Antonio, como buen jurista, me preguntaba esta misma semana, pero este pacto está publicado por el boletín oficial, por lo tanto, según la Constitución española, es derecho. Sí, por supuesto, se ratificó, España lo ratificó nada más finalizado el régimen franquista en el 76 y fue publicado en el boletín antes de la Constitución en el 77. Este
Este es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno de estos pactos tiene un comité compuesto por 18 personas que tienen que monitorear o controlar el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones contenidas en el pacto. Este comité trabaja de varias formas, a través de informes periódicos, a través de una figura muy novedosa que es a través de un protocolo que ha entrado en vigor hace 4 años, la posibilidad de presentar denuncias individuales. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es que otras formas de trabajar de estos comités es a través de la aprobación de comentarios generales. Un comentario general es la interpretación auténtica por parte del Comité de las obligaciones contenidas en un pacto. Es decir, un Comité de Naciones Unidas no es quien para crear obligaciones nuevas para los Estados. Los Estados solo crearán obligaciones, en principio, pues por medio del ejercicio de su soberanía nacional, cuando ratifiquen un tratado, bueno, o a través de la costumbre, los principios generales, pero esa es otra cuestión. Para ser más directos, a través de la ratificación. Por lo tanto, la obligación por parte del Estado está en la ratificación del tratado, del texto que ya hemos visto, el artículo 15 con esos contenidos. ¿Qué hace un comentario general? Recordar al Estado cuál es el contenido normativo de esas obligaciones. ¿Por qué? Porque un tratado únicamente puede enumerar de forma muy rápida, muy simple, los derechos. Incluso derechos tan importantes como el derecho a la vivienda o el derecho a la alimentación están simplemente enumerados. El derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación. Bueno, pero ¿y eso en qué consiste? El comité es el encargado de elaborar un comentario general en donde explica a los Estados cuáles son las obligaciones, explica a Naciones Unidas cómo tiene que hacer el seguimiento de esas obligaciones, explica a la sociedad civil cuáles son sus derechos, cómo pueden identificar cuando este derecho ha sido o no respetado. Así que como están diciendo ya que el tiempo se me echa encima, voy a pasar rápidamente dónde estamos. El comité tiene ya 24 comentarios generales aprobados sobre los temas más diversos. Hay 2 sobre vivienda, sobre agua, sobre alimentación, derechos laborales, salud sexual y reproductiva, hay varios. Y ahora, desde hace 2 años, ha aprobado el inicio de trabajos para un nuevo comentario general sobre el derecho a la ciencia. Es decir, esta es la oportunidad de recordar a los Estados cuál es el contenido, a qué obliga este derecho a la ciencia. Yo tengo el honor, como ha quedado dicho, de ser el relator para este comentario general. Entonces, cada 6 meses presento en Ginebra al plenario distintos borradores que vamos discutiendo. Por lo tanto, a partir de ahora presento qué es lo que estamos trabajando, hacia dónde vamos avanzando y hacia dónde quisiera yo que llegáramos. Veremos si dentro de 2 años hacemos esta misma conferencia a dónde hemos llegado, pues podríamos comparar qué es lo que hemos conseguido, ¿no? Pero bueno, de momento me gustaría pensar en un derecho, estamos trabajando en un derecho, de momento parece que va en esa dirección, que tuviera 5 familias de obligaciones o de contenido normativo. Uno, que corresponda a esta idea de participar. ¿Y qué es participar en la ciencia? Pues es participar en hacer ciencia, por ejemplo, sin límites, sin discriminación, pues de cualquier orden, especialmente de género, pero no solo. Participar en las políticas públicas de ciencia y tecnología, participar en el control de riesgos. Segundo, acceder. ¿Qué es? ¿Acceder es acceder a los medicamentos? Sí, por supuesto, es acceder a los resultados materiales de las investigaciones científicas, pero también es acceder al conocimiento en sí mismo. Aspectos que nos parecen tan actuales y tan modernos como el Open Access o el Citizen Science estaban ya en aquellos debates del año 47. Es maravilloso comprobarlo. Hemos visto que hay además obligaciones concretas en materia de conservación, desarrollo y difusión de la ciencia. Vemos que hay una llamada especial también a la libertad de la investigación científica, pero obviamente libertad con límites. Ahí tenemos que estar. ¿Y cuáles son esos límites? Legítimos desde la perspectiva de los derechos humanos. Y por último, el fomento y desarrollo de la cooperación y las relaciones internacionales en cuestiones científicas. Y este es un punto precioso. ¿Por qué? Porque en nuestra convención tenemos el artículo 2.1, que es un poco el artículo marco que explica cuáles son las obligaciones de los Estados para todos los derechos que se van a ir explicando a partir del artículo 5. Y ahí ya se hace un llamado a que el desarrollo de estos derechos será bien a través de los medios que tiene el Estado o a través de la cooperación internacional. Por lo tanto,
tanto, el llamado a la cooperación internacional está ya en el encabezamiento del pacto. Y luego, en toda la enumeración de los derechos, en los 10 artículos normativos que hay, en ningún caso se vuelve a recordar la importancia de la cooperación internacional. Es en la ciencia, en el único momento en que se recuerda, se reitera la importancia de la cooperación internacional. ¿Por qué esa necesidad de reiterar, especialmente, y no en la alimentación, por ejemplo, no en la salud o no en los derechos laborales, ¿no? Quizá por la esencia, por el carácter realmente esencial que tiene la cooperación internacional en materia de la ciencia, ¿no? Por lo esencial que tiene de que es un diálogo universal. Bueno, pues eso tiene ese especial mandato que quisieron hacer los redactores, pues tiene consecuencias, o podría tener consecuencias, que son las que queremos explorar. ¿Y cuáles son las obligaciones en relación a esas? Pues en derechos económicos, sociales y culturales se suele utilizar un esquema de triple tipología de obligaciones que son respetar, proteger y garantizar. Respetar, por las cuales el Estado no debe vulnerar ese derecho. Si estamos diciendo que uno de los derechos es participar sin discriminación, pues la primera sería respetar, sería que el Estado no discrimine. Pero el segundo es proteger, es decir, impedir que terceros dificulten el desarrollo. Pues, por ejemplo, sería el papel del Estado en asegurar que determinadas empresas privadas o laboratorios no impidan o no dificulten el acceso de la mujer, por ejemplo, a la carrera científica. Y por último está garantizar o satisfacer, es decir, las acciones positivas a través de políticas públicas que los Estados tienen que hacer para desarrollar esos otros mandatos que estábamos viendo, por ejemplo, de divulgación científica o de protección y de desarrollo de la ciencia. Bueno, aquí hay los elementos del derecho, que si alguno de ellos pues, os interesa posteriormente, pues podemos hablar en el turno de preguntas. Un aspecto muy bonito que no me da tiempo de comentar, así que casi os pido por favor que lo pongáis en preguntas para poder contestarlo luego en la próloga esta que me van a dar, pues es la cuestión de la justiciabilidad, ¿no? Es un derecho que puede ser justiciable, hay algunos ejemplos internacionales en esta materia. Y luego, bueno, pues para rebajar un poco el nivel de la charla, me he atrevido a poner berenjenales, ¿no? Algunos berenjenales en los que estamos, y todos ellos también pues, nos llevarían una charla cada uno de ellos, ¿no? Como si tuviéramos tiempo, me encantaría hablar sobre qué es la ciencia a los efectos de los derechos humanos. Bueno, y lo voy a hacer, porque es suficientemente importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es la ciencia? Es un debate, pues no sé, eterno es mucho decir, ¿verdad? Pero bueno, pues que lleva siglos y que probablemente, pues como todos los grandes debates de la humanidad, pues nos llevará otros cuantos siglos, y probablemente lo mejor es que nunca lleguemos a una definición cerrada y absoluta, sino que vayamos aprendiendo sobre la marcha. Por lo tanto, haber querido incorporar una definición de la ciencia en un comentario general habría sido, primero, una invitación a no ponernos de acuerdo y estar, en lugar de 2 años, pues estar 14 años discutiéndolo. Y segundo, que no sería bueno, porque cualquiera de vosotros me podría decir que... Pero lo contrario, no incluir una definición es posible. Si hablamos del derecho a algo y no identificar de qué estamos hablando, ¿sería posible? No, lo contrario tampoco sería posible. ¿Cuál es el punto intermedio que estamos defendiendo? Es establecer una serie de criterios. Pues que vamos a decir, nosotros no vamos a entrar a definir lo que es la ciencia, pero a los efectos, de este comentario general, a los efectos del derecho humano a la ciencia es aquella actividad que tiene algún tipo de características. Primero nos remitimos a la autoridad de la UNESCO, que esto siempre protege mucho, ¿no? Protegerse bajo el paraguas de la UNESCO, utilizar la idea de que la ciencia es un proceso, es una metodología y también es el resultado, no solo es el conocimiento, el resultado, sino es todo esto. Pero dice que, bueno, en todo caso, los efectos que incluye tanto ciencias que tradicionalmente se han considerado naturales como sociales. Decimos que es un diálogo, esto es muy bonito, no sé hasta qué punto, pero bueno, es un diálogo que es universal y está basado en la razón, en el debate, con frecuencia en la demostración y en la replicabilidad, abierto a la falsación, a la testability, que se pueda testar, que se pueda, o a la verificación intersubjetiva. No hay tal cosa como ciencia que no esté abierta a una refutación objetiva.
y no hay tal cosa como ciencia que no sea universal. Esto tiene mucho que ver con otro aspecto que ponemos ahí de la relación entre el conocimiento tradicional y especialmente indígena, pero bueno, si alguien quiere que hablemos de eso lo podemos hablar más adelante. La idea que es a los efectos de aquí decimos que un conocimiento que esté basado únicamente en la tradición, en la revelación o la autoridad, sin un posible contraste con la razón, con la experiencia, no es ciencia. Ese tipo de conocimiento podrá tener otro tipo de protección en su caso. Por ejemplo, si es una tradición cultural, podrá ser una tradición cultural muy respetable y estar protegido como participar en la vida cultural. Yo quiero participar en esta. Seguramente no soy el único que tengo aquí el lazo de San Blas, porque me lo ha puesto mi aita. Bueno, es como, pero bueno, hay que distinguir en todo caso la participación en la vida cultural del derecho a la ciencia. ¿Cuáles son los beneficios de la ciencia? ¿Qué es discriminación en ciencia? ¿Qué son los riesgos y el principio de precaución tan polémico, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la libertad científica? Porque estábamos diciendo que sí, el pacto protege la libertad científica, pero con límites, como todo otro derecho humano puede estar sometido a límites, pero límites que están en nuestro propio pacto en el artículo 4 lo establece bien claro, que estén establecidos por ley, que sean compatibles con la identidad del propio derecho humano del que se trata, que no lo vulneren, que no lo traicionen, que no lo prostituyan, que sea compatible con el resto de los derechos humanos, que esté acorde con los principios de una sociedad democrática, etcétera, etcétera. Bueno, esos criterios que parecen tan generales nos permiten identificar en algunos casos cuando hay vulneración a estos límites y si, bueno, pues hay algunos casos. Especialmente estoy pensando en uno en Costa Rica y en otro en El Salvador que pueden ser ejemplo interesante. ¿Cuál es la relación entre la propiedad intelectual? Pues ¿qué decir? Bueno, como conclusión, ¿todo esto tan bonito sirve algo en la vida real? Mi convicción es que sí, y por eso os pongo ahí una gota de agua, porque cuando estábamos trabajando, Gemma lo ha mencionado en la introducción, sobre el derecho humano al agua, algunos de los presentes os acordaréis, los más críticos, los más escépticos con respecto a que tuviera algún interés que se pudiera declarar el derecho humano al agua y al saneamiento, nos decían, bueno, ninguna, y la frase era genial, ninguna resolución de la Asamblea General, ningún documento de Naciones Unidas va a llevar una sola gota de agua a la boca de aquel con necesidad. Es una frase impactante. Bueno, el resultado de aquel comentario general sobre el derecho humano al agua fue que los países admitieron que tenían que dar cuentas internacionales sobre el acceso al agua y saneamiento en sus políticas públicas. Fue que la Asamblea General acabó reconociendo el derecho humano al agua. Fue que han sido más de 10 constituciones las que han copiado exactamente la misma formulación del derecho humano al agua que estaba en el comentario general en menos de 10 años. Significa que cuando empezamos el siglo XX no había una sola resolución de un alto tribunal supremo, superior, constitucional, que estuviera basado en el derecho humano al agua. Hoy significa que tenemos docenas de resoluciones. Significa que las poblaciones que están trabajando por aspectos relacionados al agua tienen otro instrumento adicional. Significa que el primero de los objetivos de desarrollo del milenio que el secretario general declaró cumplido, con más o menos acierto, pero cumplido, fue el derecho humano al agua y saneamiento, y quiero creer que aquel trabajo por considerar el derecho humano al agua tuvo algo que ver o fue un elemento positivo en este logro. El avance en los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos, ¿soluciona los problemas? Obviamente que no, nadie es tan ingenuo como para pretenderlo, pero da una herramienta, un instrumento adicional potente a los operadores jurídicos, a los responsables de políticas públicas, a la sociedad civil, a las víctimas, una herramienta adicional pues para proteger sus intereses y sus derechos y hacerlos efectivos. El proceso del derecho humano al agua fue un ejemplo de éxito de un comentario general que tuvo repercusiones en la vida real extraordinarias y potentísimas.
La ambición de Máximo sería que este comentario general pues tuviera algún impacto similar. Bueno, tenemos muchos años por delante para trabajar con la ayuda de todos vosotros y esta es la última idea que quiero, de verdad la última idea que quiero compartir con vosotros, y es que es un proceso abierto, lo estamos trabajando, lo vamos a seguir trabajando durante 2 años y nos interesa muchísimo hacer este tipo de encuentros, seminarios especializados para ir desentrañando todos estos berenjenales que os había mencionado aquí, que cada uno de ellos tiene, como sabéis, pues muchísima dificultad, y para ir consiguiendo finalmente pues el mejor comentario general posible, que es el que actualice aquella extraordinaria, fantástica, magnífica visión que tuvieron aquellos gigantes de los redactores de la Declaración Universal, y estar en la medida de nuestras posibilidades a la altura de aquellos para poner al día a este derecho. Quienes queráis seguir pues trabajando sobre estas cosas o contactando, pues ahí tenéis las formas de contacto, y por mi parte nada, agradeceros muchísimo la atención, es que ricasco. Muchas gracias, Miquel. Como ya os había dicho, es tiempo de las preguntas, ¿no? Es decir, ya tenemos alguna, pero yo como les pido a mis estudiantes que presten atención, pues yo también intento hacerlo, ¿no? ¿Qué significa que sea justiciable? Que nos has dejado a todos con ganas de... Sí. Muy bien. Los derechos económicos, sociales y culturales siempre se decía, y cuando nosotros estudiábamos así lo recibimos, que eran pues eso, los derechos pues de segunda categoría, eran los hermanos pobres de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque mientras que los derechos civiles y políticos tenían sistemas de exigibilidad y de justiciabilidad, es decir, que se podían reclamar ante un tribunal, los derechos económicos, sociales y culturales pues por diversas razones no contaban con esta posibilidad. Cuando yo empecé a estudiar Derecho Internacional, pensar en sistemas de presentación de denuncias individuales por violación de derechos económicos, sociales y culturales, pues era como un sueño, ¿no? Como un ideal, pero desde luego que no tenía nada que ver con la realidad. Desde los últimos 15 años, probablemente, la comunidad internacional ha ido trabajando mucho primero para concretar cuáles son las obligaciones en relación a este tipo de derechos económicos, sociales y culturales. Una vez que tenemos concretadas obligaciones ciertas, las podremos exigir. Y una vez que las podremos exigir, en caso de que no quedan cumplidas, podremos ir a unos tribunales a reclamar. Esta justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que ya digo, hace 20 años era un sueño, ahora es una realidad. En el derecho comparado, pues hay países pioneros, desde Sudáfrica, India, algunos países latinoamericanos, que ya a principios del siglo XXI ya empezaron a tener buenas prácticas, derecho a la alimentación, derecho al agua, pero en el ámbito de Naciones Unidas, ha sido un aprendizaje muy reciente. Ha sido en el 2008 cuando se ha aprobado un protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, un pacto que permite la presentación de comunicaciones individuales o de denuncias individuales por violaciones de derechos humanos, incluidos derechos culturales e incluido derecho a la ciencia. ¿Hay algunos ejemplos de casos que han sido? Sí, hay dos, que es el que me decía que quería que me preguntaras para poder contestarlo. Uno es el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo, que esta es una mujer de Costa Rica. Estaba prohibido el acceso a la fertilización in vitro por razones morales, de un catolicismo mal entendido, o entendido de una forma particular. Y el caso es que estaba prohibido. Esta persona reclamó ante tribunales costarricenses, no le dieron la razón, por lo tanto reclamó ante el Interamericano. Por primera vez el Interamericano se basó en el derecho a la ciencia, y no solo en el derecho a la salud, y no como los juristas diríamos como obiter dicta, es decir, como una cosa que se dice de pasada, considerando que existe el derecho, sino como fundamento jurídico para la resolución. Ese fue el primer caso, pero había otros casos, por ejemplo, el de la
enfermedad renal de origen desconocido. Es muy curioso porque el nombre de la enfermedad técnica científica es esa, enfermedad renal de origen desconocido. Obviamente, es que no se sabe cuál es el origen. Eso es una enfermedad que ataca a cortadores de caña de azúcar en Centroamérica, especialmente en El Salvador, algo también en Nicaragua, pero especialmente en El Salvador. Esta enfermedad ha matado a casi 2.000 personas en los últimos 10 años, no es, por lo tanto, ninguna tontería. ¿Cuál sería el enfoque clásico? Usted nos llegó a nuestro comité y bueno, fue una gran pelea, ¿no?, dentro del comité. Pues, ¿cómo enfocar este? Los enfoques clásicos de este derecho sería a través del derecho a la salud, por ejemplo, o de derechos laborales. En tanto es un problema que viene originado por una actividad laboral concreta, podríamos decir que es un caso que tiene que ver con las condiciones de salud en el ámbito de trabajo. Pero ¿por qué esos dos enfoques tradicionales en este caso no nos sirven o no nos sirven tan bien? ¿Por qué? Primero, si es origen desconocido, dar por supuesto que el origen tiene que ver con la actividad laboral es un poco contradicción. Sí, parece que sí, hay sospechas, hay muchos elementos que parece indicar que, pero no termina de ser un argumento redondo. Por otro, el derecho a la salud, como bien sabéis, no es el derecho a estar sanos, es el derecho a obtener los mejores atención sanitaria disponible. Y estas personas que estaban enfermas cuando fueron al hospital recibieron razonable atención sanitaria. No hubo un problema de que, como eran cortadores de caña y pobres, no se les atendió, o como eran de una minoría étnica se les despreció, o no, recibieron un trato, unos cuidados paliativos. La cuestión es que los médicos no sabían qué hacer. La clave de este asunto es que la única investigación científica que había sobre esta enfermedad estaba financiada por las azucareras, lo cual, desde un punto de vista, pues está muy bien que las azucareras se preocupen por la salud de sus trabajadores y tal, pero bueno, podía haber alguna colusión de intereses ahí. En todo caso, los trabajadores y especialmente los enfermos tienen el derecho de que su Estado se interese por alguna investigación científica independiente a este respecto. Y El Salvador no había iniciado nada, absolutamente nada, ni ninguno de sus hospitales, ni ninguna de sus universidades, ni había pedido, porque me dicen, no, es que no tenemos recursos. Bueno, para empezar, los hospitales de El Salvador no son los de Haití ni los de Sudán del Sur, tienen, en fin, suficiente, tienen médicos de categoría. Pero es que además no habían solicitado cooperación internacional a la OMS o a la UNESCO, al PNUD o a la Universidad del País Vasco, por ejemplo, pues puestos a pensar. Entonces, ¿dónde estaba la violación o el enfoque de derechos humanos a esta cuestión? Más natural que en el derecho a la salud, más natural que en derechos laborales, que también son argumentaciones complementarias, es que el Estado no había tomado ningún interés en preguntarse de dónde viene esta y poner el conocimiento, poner los recursos científicos de su país y los internacionales al servicio de este problema. Finalmente, pues se comprometió a hacerlo tras pasar por nuestro comité, y en este momento pues hay investigaciones científicas públicas que llegarán a algún resultado. Bueno, eso nunca se sabe, pero el derecho obviamente humano no es que la investigación científica sea exitosa, sino que pongamos recursos razonables para intentarlo. Bien, ¿hay alguna pregunta vinculada a la salud? Pero como tenemos poco tiempo, la dejo para el final, si nos queda tiempo. Hay una pregunta vinculada a alguno de los berenjenales que habías puesto, creo recordar, que dice que cómo compaginar este derecho con el derecho de patente que retiene el acceso al derecho a la ciencia. Bien, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho a la protección de los derechos materiales e intelectuales de las obras artísticas y científicas de la que uno es autor, que es la formulación que está tanto en la Declaración Universal como en los pactos, era en origen un derecho muy distinto al derecho de patente tal como lo encontramos ahora, que puede ser de compraventa. Tiene que ver más con la protección casi artística o del honor del autor, incluso se decía más allá de la protección económica que pueda haber. Por lo tanto, desde
Desde la perspectiva de derechos humanos hubo momentos horrorosos en esta tensión entre las patentes y el derecho a la salud, por ejemplo. Todos recordamos, por ejemplo, hace 15, 16, 18 años, en aquel momento horroroso del SIDA en la India, en algunos países africanos, donde empezaba a haber ya algunos medicamentos, algunos tratamientos que podían ayudar a alargar la vida o a la calidad de vida de las personas, pero eran carísimos y la gente no podía y se morían por miles tirados en el suelo cuando podía haber cierto conocimiento científico que pudiera solucionar esa. Pues afortunadamente la comunidad internacional desde entonces pues, ha avanzado mucho en la consideración de genéricos, en la búsqueda de equilibrios entre el legítimo interés de las industrias farmacéuticas, de obtener una reversión, un beneficio de las inversiones científicas que hacen, pero al mismo tiempo que cuando esos bienes tienen que ver con lo más fundamental, con lo más importante, con la dignidad humana, con la salud humana, pues que se busquen mecanismos para que sea posible compatibilizar el acceso con los legítimos derechos de las farmacéuticas, por ejemplo, o de otro tipo de empresas. Esto significa que en determinados momentos hay que buscar pues, un justiprecio, o es decir, un precio que no sea el que establezca las farmacéuticas por su mero criterio de maximizar los beneficios, pero que tampoco ignore el papel también de lo público, bien de los estados, bien de las autoridades sanitarias, bien de los organismos internacionales de la OMS, de que aprovechándose de ese conocimiento también hay que fomentar la investigación de todos los actores. Yo supongo que aquí todos los actores son bienvenidos a investigar, entonces pues hacer compatible este acceso con las legítimas aspiraciones de las farmacéuticas a obtener un beneficio de sus inversiones. Esto tiene que ver sobre todo cuando los conocimientos tienen que ver con la dignidad humana. Puede haber otros conocimientos médicos que no. Pues aspectos que sean meramente que tengan que ver, con la cosmética, por ejemplo, pues bueno, pues cada empresa puede poner los precios que quiera o con otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, porque había una pregunta que decía, bueno, quizás se salía un poco del ámbito, y era si de verdad lo que era derecho era el derecho a la salud, ¿no? Es decir, y que los ricos, o sea, que haya determinadas personas que por su nivel adquisitivo tengan un mayor acceso a la salud y a la vida, ¿no? que otros como derecho. Pero bueno, por avanzar un poco, también una persona te felicitaba, no solo por la conferencia, sino por la referencia al Open Access, es decir, al acceso abierto a los resultados, y preguntaba concretamente sobre cómo implementarlo y si de alguna forma la UNESCO se ha hecho eco de algún ejemplo, alguna metodología que permita a los propios investigadores un acceso no económico. Y esto ha sido a la decana de Derecho asiente, porque bueno, pues esto en la comunidad científica es bien conocido, es decir, bueno, el coste que tiene el acceso a la información y la limitación que eso supone, y no me imagino en países donde tengan menos medios todavía que los que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, esto según cómo se mire, se puede mirar desde muy diversos ángulos, porque siendo eso cierto, también es cierto que nunca el conocimiento científico ha estado tan disponible para personas de todas partes del mundo, ¿no? Hace quizá, yo qué sé, aquí hay gente que puede hablar de esto mucho mejor que yo, pero hace tan solo 25 años pues había cierto tipo de conocimiento científico que uno estaba en las mejores universidades norteamericanas o en determinado laboratorio se enteraba 5 años después, ¿no? Hoy, gracias a Internet, pues hay cierto tipo de conocimiento básico que está disponible, y eso permite que talento existente en los países más tradicionalmente menos activos en la innovación, pues puedan desarrollarse y puedan participar en este diálogo universal. No voy a ser un ingenuo, no con las mismas facilidades, no con las mismas condiciones, pero sí que pueda participar. Naciones Unidas, en este caso incorporo también a la UNESCO, pero ya si hablamos de derechos humanos específicamente, Naciones Unidas, ni puede ni debe establecer los criterios concretos
en las materias, o puede legislar por los estados o sustituir a la legítima capacidad que tienen los estados en el ejercicio de su soberanía de establecer sus distintas políticas, bien sea de participación, bien sea de acceso, en este caso de open access. Lo que tienen que hacer los derechos humanos es establecer unos criterios generales, y luego los estados tendrán que ser los que intenten demostrar ante Naciones Unidas que su normativa, que su regulación es acorde con esos estándares. Que el conocimiento básico que tiene que ver con estos elementos de derechos humanos, que tiene que ver con estos acceso al conocimiento de lo que hemos estado, tiene que ser progresivamente, no olvidemos, no pasado mañana, progresivamente debemos encontrar fórmulas para que ese conocimiento sea más accesible. Además, otra de las características de la accesibilidad es la asequibilidad, y eso no significa que sea gratis. No, algunos sí, pero en muchos derechos la asequibilidad no significa la gratuidad. El derecho a la alimentación, por ejemplo, o el derecho al agua. Aquí tenemos a una gran experta en derecho al agua y en gestión de políticas públicas. Mientras estábamos defendiendo el derecho humano al agua, la Unión Europea estaba obligando a los actores, a los gestores del agua europeos a subir el coste del agua, porque desde el punto de vista medioambiental se tenía que hacer, se tenía que equiparar el coste para el ciudadano con el coste para las instituciones públicas, porque si no las instituciones públicas estaban subvencionando el agua, y esto pues creaba distorsiones y creaba una falta de... Entonces, ¿cuál era el reto desde el punto de vista del agua? Establecer mecanismos para que ninguna persona se pudiera quedar sin acceso por razones económicas. ¿Y eso cómo se hace? Pues estableciendo criterios de urgencia antes del corte, como hace el consorcio de aguas, por cierto. Antes de hacer el corte en viviendas principales, cuando se demuestra, pues tendrá que recurrir a los servicios sociales para que tengan una garantía. Bueno, cada estado podrá organizarse como quiera, pero que tiene que demostrar que nadie queda fuera del acceso al agua potable y al saneamiento, a esos mínimos vitales por razones económicas. En esto es lo mismo, podrá haber 1000 buenas prácticas, y ojalá que desde aquí seamos capaces de presentar algunas de esas buenas prácticas, siempre que se garantice que eso no maximiza, pero que progresivamente va aumentando esta posibilidad de accesibilidad y asequibilidad, que no significa, insisto, en la gratuidad, significa que puede haber, que tiene que haber lugares donde se pueda acceder a ese conocimiento de forma asequible, y que nadie sin recursos se quede fuera por el hecho de que no tiene esos recursos. Gracias. Y en funcionamiento, por ir terminando, ¿cuál es el papel de la sociedad civil colaborando con los comités en el control de los estados en el cumplimiento de los tratados? Pues mucha, muy grande y muy relevante y muy efectiva. Y esto no me cansaré de decirlo, porque a veces cuando desde un comité se dice que las ONGs y la sociedad civil pueden participar, pues parece que una cosa que como que se dice porque queda bien, pero os aseguro que el papel de las ONGs y la sociedad civil en nuestro trabajo es clave. Nosotros, de hecho, cada vez que vamos a examinar un estado, nos reunimos 3 veces con la sociedad civil. 2 en plenario, es decir, que está abierto al público, y una de ellas a puerta cerrada, para evitar, pues, cuando hay información que puede ser un poco confidencial o en determinados países, pues imagínate que nos viene un disidente chino, ¿no? Pues tampoco tendrá mucho. Está bien que hable de países concretos, pero bueno, pues podéis poner el ejemplo que queráis, ¿no? Aparte. Con eso, nosotros tenemos que estudiar los informes del país, tenemos que estudiar lo que nos dice el país, pero tenemos que contrastar eso ¿con qué? Con nuestras fuentes, con las fuentes de Naciones Unidas, con las fuentes de la ONG, y entonces tener a los que conocen la realidad del país y destripar los informes del Estado con ellos nos alimenta para luego poder ir al Estado y hacer un estudio mucho más maduro y realista de cuando usted en el párrafo 367 dice esto, bueno, pues a nosotros nos ha llegado información según la cual pues esto no es completo o no es acorde, y entonces eso obliga al Estado a dar cuentas internacionales. Pero también en la cuestión de las observaciones generales el papel de la sociedad civil es clave. Nos quedan 2 años. Uno de mis
llamados aquí sería que si en la universidad, bueno, en la universidad esto lo vamos a hacer también en Oñati, en la UPV, por ejemplo, podríamos hacerlos, si en el Planetario de Pamplona también se lo podemos hacer genial, hacer seminarios donde vayamos pues, estudiando algunos de estos elementos que decíamos aquí para afinar mejor, lo cual es una misión poco menos que imposible, porque ya una última anécdota. Cuando estábamos hablando sobre esta definición de qué es ciencia de los elementos, a mí me tocó tratar este tema en un seminario que hicimos en Copenhague con academias científicas de los países nórdicos, y vinieron pues, verdaderas autoridades de estos países. Cuando yo les hice la presentación de los 2 párrafos, porque ahí ya entramos a trabajar los borradores, párrafo por párrafo, cuando les hice la presentación de estos 2 borradores, tuve no éramos muchos, pero bueno, éramos unos 15, una auténtica revolución, todos levantando la mano, todos que se me olvidaba, que había que subrayar esta idea, que ellos no estaban de acuerdo con esto, y luego por la tarde hicimos, pues éramos 3 o 4 grupos de trabajo donde distribuimos distintas tareas, ¿no? Una de ellas era que en un grupo de 4 tuvieran que mejorar esos 2 párrafos. Ninguno de los 4 grupos fue capaz de presentar otra propuesta. No precisamente porque la que esté sea la mejor o sea inmejorable, sino porque una cosa es lo que cada uno quisiera subrayar o lo que es para importante, y otra cosa es ponerse de acuerdo. No te digo, si eran entre 4 científicos nórdicos ya era difícil, pues imaginaos ponerse de acuerdo entre 18 de distintas nacionalidades, distintas culturas. Esto hace que un comentario general pues sea un ejercicio de mínimos, lo cual es un poco frustrante. A mí me gustaría que hubiera mucha más potencia. Finalmente tiene que, además, el papel de los estados afectando esta interpretación auténtica es clave, por lo tanto tiene que ser de mínimos, tiene que dejar abierto para que sigamos trabajando en esta materia, pero lo que tiene de frustrante lo tiene de maravilloso también, que es recordarle al Estado cuáles 166 estados se van a ver obligados por este comentario general. Bueno, muchísimas gracias, Miquel. El tiempo lamentablemente es un bien escaso, es decir, aunque tengamos todos derecho a un derecho universal, pero lamentablemente se acaba. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y muchísimas gracias no solo por compartir la perspectiva, sino por la ilusión, el ánimo y la fortaleza que le pones a avanzar en el tema de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Miquel.